Hay algo que todavía desconcierta a millones de personas. Las Torres Gemelas no eran edificios comunes. Fueron diseñadas para resistir impactos, vientos extremos, incluso accidentes aéreos. Entonces, ¿cómo es posible que colapsaran? ¿Falló el diseño? ¿Fue un problema de materiales? ¿O el sistema estructural simplemente enfrentó un escenario para el que nunca fue concebido? Hoy no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de teorías. Vamos a entender cómo estaban diseñadas realmente. ¿Y qué ocurrió estructuralmente cuando ese diseño fue llevado al límite absoluto? Porque cuando una estructura falla, siempre hay un mecanismo detrás, y entenderlo cambia por completo la percepción del evento. Para comprender lo que pasó, primero hay que entender que eran realmente las Torres Gemelas, construidas a finales de los años 60 y principios de los 70. El World Trade Center no fue simplemente un conjunto de edificios altos, fue una revolución estructural. Hasta ese momento, los rascacielos tradicionales dependían de grandes columnas internas distribuidas por todo el piso. Pero las Torres Gemelas utilizaron un sistema diferente, un sistema llamado estructura tubular. Imagina una caja hueca extremadamente rígida. En lugar de depender principalmente de columnas internas, el edificio utilizaba su perímetro, sus paredes exteriores, como un tubo estructural. Las fachadas estaban compuestas por decenas de columnas de acero muy juntas entre sí, formando una especie de malla vertical. Ese tubo exterior resistía principalmente el viento. En el centro del edificio había un núcleo estructural robusto que contenía ascensores y escaleras. Ese núcleo también soportaba carga vertical. Entre el perímetro y el núcleo había vigas de acero livianas que sostenían los pisos. El resultado, espacios interiores amplios, menos columnas visibles, mayor eficiencia estructural, gran resistencia al viento. Para su época, era un diseño brillante. Pero aquí viene la primera pregunta importante. ¿Para qué estaban diseñadas realmente? Las torres sí fueron diseñadas considerando la posibilidad de impacto accidente de un avión comercial, pero hay que entender el contexto de los años 60. Se pensaba en aviones más pequeños, con menos combustible, volando a menor velocidad. No se diseñaron para resistir incendios prolongados de gran intensidad derivados de grandes cargas de combustible. Y aquí empieza la diferencia clave. El diseño consideró impacto estructural, no daño térmico extremo sostenido en múltiples niveles, y eso cambia todo. Aquí debemos ser precisos. No hubo advertencias específicas sobre ese evento, pero sí existían vulnerabilidades estructurales inherentes a cualquier sistema de acero bajo altas temperaturas. El acero tiene una característica esencial, es muy resistente, hasta que se calienta demasiado. Cuando el acero supera ciertas temperaturas, pierde rigidez y resistencia. No se derrite inmediatamente, pero se vuelve más débil, mucho más débil. En un incendio típico de oficina, la temperatura puede superar los 800 grados Celsius. A esa temperatura, el acero puede perder más del 50% de su capacidad resistente. Las torres tenían protección contra incendios aplicada sobre el acero, un recubrimiento diseñado para aislarlo del calor. Pero el daño inicial removió parte de esa protección en zonas críticas. Eso dejó vigas y columnas expuestas directamente al fuego. Y aquí aparece una segunda pregunta: ¿qué pasa cuando vigas largas comienzan a debilitarse al mismo tiempo? Eso nos lleva al momento crítico. Lo que ocurrió no fue una explosión estructural, fue un proceso. Primero, el impacto dañó columnas en el perímetro y en el núcleo, pero la estructura estaba diseñada con redundancia. Eso significa que, si algunas columnas fallaban, otras podían redistribuir carga, y durante un tiempo eso funcionó. Las torres permanecieron en pie. Eso es importante. El diseño absorbió el daño inicial, pero el fuego continuó, y el calor comenzó a afectar las vigas que conectaban el núcleo con el perímetro. Esas vigas sostenían los pisos. Cuando se debilitan por temperatura, comienzan a deformarse. Y aquí ocurre algo crucial. Cuando una viga se curva hacia abajo por calor, empieza a tirar de las columnas exteriores hacia adentro, como una cuerda tensándose. Esa tracción lateral debilitó el tubo perimetral, y cuando suficientes columnas exteriores se deformaron, la parte superior del edificio perdió estabilidad. En ese momento, la masa superior comenzó a descender, y cuando una masa enorme empieza a caer incluso unos pocos metros, la energía liberada es gigantesca. La estructura inferior no fue diseñada para absorber el impacto dinámico de varios pisos cayendo simultáneamente. Y ahí comenzó el colapso progresivo, piso por piso, en segundos. Hasta ahora entendimos algo clave: no fue un colapso instantáneo, fue una secuencia estructural. Pero ahora vamos a desmontarlo pieza por pieza, porque aquí está el corazón del asunto. Primero, el acero no necesita derretirse para fallar. Hay una idea muy extendida: si el acero no se derritió, entonces no pudo colapsar.
Eso es incorrecto. El acero estructural pierde aproximadamente 25% de su resistencia alrededor de 400 grados centígrados, 50% alrededor de 600 grados centígrados, y más del 60% por encima de 700 grados centígrados. En incendios prolongados de oficina, esas temperaturas son posibles, pero aquí viene lo más importante. No es solo que el acero pierda resistencia, es que pierde rigidez. ¿Y qué significa eso en palabras simples? Que se vuelve más flexible. Imagina una regla metálica firme, ahora imagina esa misma regla calentándose hasta volverse blanda. Puede seguir entera, pero ya no soporta el mismo peso. En las torres, las vigas que conectaban el núcleo con el perímetro comenzaron a calentarse intensamente, y al debilitarse, empezaron a curvarse hacia abajo. Ese es el primer mecanismo crítico. Segundo, el efecto de tirón hacia adentro. Cuando una viga se deforma hacia abajo por calor, no solo baja, también tira de los extremos que la sostienen. Es como una cuerda tensada entre dos postes. Si la cuerda se encoge o se deforma, empieza a jalar los postes hacia adentro. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Las vigas debilitadas comenzaron a ejercer una fuerza horizontal sobre las columnas exteriores, y esas columnas eran el tubo principal que daba estabilidad lateral al edificio. Cuando varias columnas exteriores comenzaron a deformarse hacia adentro, el sistema tubular perdió su geometría rígida. Y la geometría es todo en estructuras altas. Un pequeño desplazamiento en la parte superior se amplifica con la altura. Aquí aparece una pregunta clave. ¿Cuántas columnas deben fallar para que una torre pierda estabilidad? No todas, solo suficientes. Y eso ocurrió en la zona impactada y afectada por fuego prolongado. Tercero, el núcleo central también estaba comprometido. El núcleo central contenía columnas masivas que soportaban carga vertical. Algunas fueron dañadas por el impacto inicial, pero lo más crítico fue que el fuego prolongado también afectó vigas y conexiones dentro del núcleo. Las conexiones son puntos sensibles. No son simplemente piezas de acero unidas, son puntos donde se transfieren fuerzas. Si una conexión pierde resistencia por temperatura, la carga ya no fluye correctamente. Es como un engranaje que pierde dientes. El sistema puede funcionar hasta que ya no puede. Cuarto, el momento de inestabilidad global. Aquí está el instante clave. Cuando la parte superior del edificio pierde suficiente soporte lateral y vertical, ocurre una transición. No es escalonado, es un punto de no retorno. La masa superior comienza a descender, y aquí debemos entender algo físico muy simple. La energía potencial acumulada en cientos miles de toneladas a más de 300 metros de altura es enorme. Cuando esa masa cae incluso unos pocos metros, se convierte en energía dinámica. Y ningún edificio está diseñado para resistir el impacto de su propio peso cayendo en caída libre parcial. Los pisos inferiores estaban diseñados para soportar carga estática, no una avalancha vertical. Por eso el colapso progresivo fue imposible de evitar una vez iniciada la caída. Cada piso al fallar añadía masa y energía al siguiente. Era una reacción en cadena amplificada por gravedad, no explosiva, no instantánea desde el inicio, pero irreversible una vez superado el umbral crítico. Quinto, lo más importante, no fue un único error, no hubo un único punto débil. Fue una convergencia de factores: daño estructural inicial significativo, desprendimiento de protección contra fuego, incendios prolongados de alta intensidad, deformación térmica acumulativa, pérdida de estabilidad del sistema tubular, inicio de colapso progresivo por sobrecarga dinámica. El sistema tubular fue brillante frente a viento, pero no estaba concebido para combinar impacto severo más daño térmico masivo, más pérdida de múltiples columnas simultáneamente. Ese escenario superó su margen de resiliencia, y eso es una diferencia esencial. Aquí entramos en terreno delicado, porque debemos separar dos cosas: lo previsible y lo extraordinario. En los años 60, el diseño estructural consideraba aspectos como el viento extremo, la carga sísmica, el impacto casual de aeronaves más pequeñas o incendios convencionales de oficina. No se modelaban incendios múltiples de alta intensidad alimentados por grandes volúmenes de combustible combinados con daño estructural previo. Los modelos computacionales de la época no tenían la capacidad actual. Hoy se realizan simulaciones avanzadas de pérdida progresiva de elementos estructurales. En ese momento, ese nivel de análisis no era estándar. Eso no significa negligencia, significa evolución del conocimiento. Después del evento, uno de los mayores cambios fue en la exigencia de protección ignífuga. Se mejoraron métodos de aplicación, adhesión al acero, resistencia al desprendimiento por impacto, inspección periódica, porque se entendió algo clave: el acero puede sobrevivir al impacto, pero el fuego prolongado es el enemigo silencioso. Hoy, los códigos son mucho más estrictos en esto. Otro aprendizaje crítico fue reforzar criterios de diseño para evitar colapsos en cascada. Eso implica mayor redundancia, conexiones más robustas,
Capacidad de redistribución tras pérdida de columnas. Escenarios de daño extremo simulados. No porque se espere ese escenario, sino porque la ingeniería moderna incorpora resiliencia ante eventos improbables pero catastróficos. Resiliencia no significa invulnerabilidad, significa capacidad de absorber daños en colapso total. En las torres, el sistema mostró resiliencia inicial. Resistieron el impacto, eso es importante, pero el fuego prolongado superó esa capacidad. Hoy, muchos rascacielos incorporan núcleos más robustos, sistemas compuestos a acero concreto, mayor compartimentación contra incendios, mejor aislamiento estructural. La ingeniería aprendió y evolucionó. El evento demostró algo que todo ingeniero estructural sabe, pero pocas personas fuera del campo comprenden: las estructuras no fallan por una sola causa, fallan cuando múltiples márgenes de seguridad se consumen simultáneamente. Cuando se pierde rigidez, estabilidad y redundancia, se pierde capacidad de redistribución, y en ese punto, la gravedad no negocia. Las Torres Gemelas no eran débiles, eran avanzadas para su época, pero enfrentaron un escenario extremo que combinó daño mecánico y térmico más allá de lo considerado en su diseño original, y la ingeniería, como disciplina viva, aprende de los límites. Cada código actualizado, cada mejora en protección contra fuego, cada nuevo modelo de colapso progresivo, todo eso nace de entender exactamente dónde estuvo el punto de ruptura, no para reescribir el pasado, sino para fortalecer el futuro. Las estructuras no fallan por una sola causa, fallan cuando múltiples márgenes de seguridad se consumen al mismo tiempo, cuando el daño supera la redundancia, cuando el calor supera la resistencia, cuando la estabilidad pierde su equilibrio. Las Torres Gemelas representaban lo más avanzado de su época, y aún así, enfrentaron un escenario que llevó su sistema estructural más allá de cualquier límite previsto. La ingeniería no es perfecta, es evolutiva. Cada colapso redefine los estándares, cada falla revela una vulnerabilidad que antes no estaba en el radar. Y eso nos deja una pregunta incómoda: ¿los rascacielos actuales realmente podrían resistir un escenario extremo similar, o simplemente están preparados para un tipo diferente de amenaza? Te leo en los comentarios. Y si te interesa entender cómo funcionan realmente las grandes estructuras del mundo y qué ocurre cuando algo sale mal, suscríbete, porque en el próximo análisis veremos un caso donde el acero no fue el problema, fue algo mucho más silencioso. Soy Alexiño y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.